Bien, damos inicio a la actividad. Agradecemos a todos por su presencia. Esta actividad especial organizada como parte de las actividades de la Semana de la Ética, en la cual tenemos como invitado al doctor Iván Velázquez, comisionado de CICIG. Iniciamos presentando a la mesa principal, la cual se encuentra presidida por el doctor Rolando Escobar Menaldo, decano de facultad, el doctor Iván Velázquez Gómez, quien es comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la magíster Elena Machado Carballo, quien es vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y quien les habla, magíster Alan González de León, secretario de facultad. Asimismo, contamos con la grata presencia dentro del público del señor rector de la Universidad Rafael Andívar, padre Eduardo Valdés Barría. También contamos con la presencia de la vicerrectora académica, la doctora Lucrecia Méndez de Penedo, el vicerrector de integración, padre Julio Moreira, a quien agradecemos por estar presentes. Daremos inicio entonces, dando la palabra al doctor Rolando Escobar Menaldo, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Señor rector de la Universidad Rafael Andívar, padre Eduardo Valdés, señora vicerrectora académica, doctora Lucrecia Méndez de Penedo, padre Julio Enrique Moreira, vicerrector de integración universitaria, doctor Iván Velázquez Gómez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, vicedecana de la facultad, magíster Elena Machado, señor secretario de facultad, autoridades universitarias, señores docentes, jóvenes alumnos, tanto del campus central como de los campus donde la facultad tiene presencia y que nos ven y nos escuchan en esta mañana. También a los alumnos que nos ven desde la cafetería central, invitados especiales. Damos la más cordial bienvenida al doctor Iván Velázquez Gómez, a quien consideramos un amigo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Él siempre ha estado presto a colaborar con la academia, por lo que contar con su presencia en la clausura de la Semana Ética 2016 de la Facultad constituye un honor. Reconocemos en el doctor Velázquez Gómez a un personaje destacado del país por sus méritos, por su trayectoria, por su integridad, su imparcialidad, su trabajo y su ejemplo. Nos ha enseñado que cuando se quiere actuar bien, se puede actuar bien. En su delicada labor, día a día, el doctor Velázquez mantiene una lucha constante contra la impunidad, contra la corrupción, males sociales que atentan la paz y la justicia social y el progreso, males que también comprometen gravemente la gobernabilidad y la democracia, males que atrofian, por lo tanto, el desarrollo económico y social de una nación. Le reconocemos al doctor Velázquez haya aceptado esta invitación. Nos interesa saber de su persona, de una persona como él, que se esfuerza, como indicara, por combatir la corrupción y la impunidad, cómo actuar para contrarrestar estas prácticas de antivalores, esta negación de la ética, dado a que precisamente ese tema constituye el tema central de la Semana Ética, cuya actividad institucionalizamos en la facultad desde el 2007, en la que reflexionamos sobre la importancia que tiene la misma en el desempeño de cualquier actividad que nos toque desarrollar como una guía conductual. Por ello, nuestra insistencia en toda la formación de nuestros estudiantes, educarlos con valores, entendiéndose estos, como bien lo mencionaba el padre Peter Hans Kolbenbach, ex superior de la Compañía de Jesús, que dijo: los valores son los rieles que mantienen la senda y ayudan a moverse hacia un propósito. Ellos identifican a la persona, le dan una cara, un nombre, un carácter. Sin valores uno flota. Los valores son centrales para la propia vida. Ellos definen la cualidad de esa vida,
marcándole su anchura y su profundidad. Fin de la cita. Esos valores son los que nos guían, nos ayudan a actuar de manera responsable frente a las diversas situaciones. Por ello, en nuestra universidad insistimos en afirmar que educamos con excelencia, con valores. Destaco en esta ocasión que en la facultad damos existencia a esa filosofía universitaria con los 4 cursos de ética que forman parte del pensum de estudios. Constituye además un eje transversal de todas las materias del pensum y con la realización de actividades extracurriculares como la Semana Ética. Todas estas actuaciones tienen como fin que se comprenda la incidencia del propio sistema de valores en el comportamiento y en las consecuencias en el ejercicio profesional. Conocer los principios básicos de la conducta armoniosa y el respeto a la dignidad del ser humano para interiorizarlos como parte de la forma de vida y de la vivencia de las normas que guían el desempeño profesional y el servicio al país. Poner en práctica la formación ética a través de las competencias profesionales en todos los ámbitos que se imparten en la facultad. Comprender también la importancia de la ética por la crisis y la pérdida de valores que sufren nuestras sociedades. Además, para conocer el verdadero significado de la ética y la moral, a partir de reflexiones grupales y debates, para que formen sus propios criterios y así descubrir en sí mismo y en la sociedad el sistema moral, ético, que permita al futuro profesional desenvolverse correctamente en la vida diaria. Además, que interactúen en las diversas actividades, comprendiendo de esa forma la incidencia del sistema de valores en el ejercicio profesional, cuestionando su propio comportamiento en determinadas situaciones para que pueda descubrir a sí mismo un sistema de valores coherente, adquiriendo competencias para la práctica. Razones por las cuales decimos en el eslogan de la semana, la ética va conmigo, no puede estar separada de nosotros, nos acompaña siempre en nuestra manera de actuar y en nuestra forma de pensar. Finalmente, debemos recordar que la paz se construye con el destierro de la violencia. Se construye en la vida de lo público generando una sociedad ordenada y justa, pero no será posible si tal construcción no se fundamenta en una educación con valores. Teniendo esta perspectiva, se tendrá todo para ser realizadores de uno de los más importantes roles del profesional de las ciencias jurídicas y sociales, ser gestores de paz. A nuestros estudiantes quiero expresarles que estamos muy complacidos por la participación directa que han tenido en todas las actividades programadas en esta Semana de la Ética, la cual, como indiqué en la inauguración de la misma, se organiza, se planifica y se desarrolla especialmente para ustedes. Doctor Velázquez, le reitero mi agradecimiento. Sé que su intervención será un momento de reflexión para nuestro auditorio, dado que la ética se ha convertido en una demanda común en nuestra sociedad. Muchas gracias. A continuación, la vicedecana de la Facultad, Magíster Elena Machado Carballo, tendrá a su cargo la lectura de la hoja de vida de nuestro invitado especial. Buenos días a todos. Es un honor para mí poderles comentar una síntesis de la hoja de vida de nuestro invitado especial, el doctor Iván Velázquez Gómez. El doctor Velázquez estudió Derecho en la Universidad de Antioquia.
Fue litigante y director del Colegio Antioqueño de Abogados, Colegas, desde donde adelantó campañas contra el entonces denominado Estatuto de Defensa de la Justicia, que establecía a los jueces sin rostro y los testigos secretos. Entre 1991 y 1994 ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquia, donde le correspondió adelantar investigaciones relacionadas con torturas llevadas a cabo por organismos como la Unidad Antisecuestro, UNASE, ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerza pública y abusos contra la población civil cometidos por tropas en sus acciones antiguerrilla. Siendo procurador, consolidó la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental e impulsó el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos. A partir de 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado hasta que en 1997 fue escogido como director regional de Fiscalías en Medellín, donde emprendió una lucha frontal contra los grupos de autodefensas. Como magistrado auxiliar, el doctor Velázquez coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo por posibles casos de crímenes de lesa humanidad. En 2011, en reconocimiento a su dedicación y compromiso en la lucha contra la impunidad en Colombia, la International Bar Association le entregó el Premio Mundial de Derechos Humanos y en noviembre de 2012 fue galardonado por la Asociación de Jueces Alemanes. Desde el 1 de octubre de 2013 se desempeña como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Es un placer para mí dejar en el uso de la palabra al doctor Iván Velázquez. Muy buenos días. Un saludo especial al señor rector, padre Eduardo Valdés, al secretario magíster Alan González, al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Ronaldo Escobar Menaldo, a la señora vicedecana, magíster Elena Machado, a los directivas, profesores, funcionarios de las diferentes facultades de la universidad, a sus empleados, a todos sus estudiantes y a quienes siguen esta exposición desde la cafetería del campus central, a donde hace poco pasé precisamente a saludarlos con el señor rector, y además a quienes desde las sedes regionales de Huehuetenango y Chela se vinculan en esta clausura de la Semana de la Ética, que por sí mismo tiene ya un gran significado, mucho más en el momento de ahora, la situación por la que atraviesa el país, ese despertar que en todos los niveles de la sociedad, pero particularmente desde los estudiantes, se fue formando durante todo el año pasado y que esperamos que esa expresión de indignación primero, pero reclamo después de reformas importantes en el Estado, se mantenga y vaya transformándose cada día más en una organización de la sociedad que luche por la construcción del Estado social y democrático de derecho, como es una aspiración de tantos de nuestros países latinoamericanos. Y este tema de la ética, tan vinculado como lo
expresaba el señor decano al tema de la corrupción nos hace reflexionar inicialmente sobre un problema que es mucho más global, el problema de la impunidad. Tenemos como el marco general de un Estado de Derecho que debe constituir un espacio de convivencia y de construcción de una vida digna para todos. Pero en ese espacio de convivencia, cuando ocurre como se fue produciendo cada día más en el país, un cierto estado de impunidad que se fue aceptando en todos los espacios de la sociedad y del Estado. El Estado de Derecho se fue deslegitimando, porque ya la ausencia de consecuencias por las conductas ilícitas, casi la certeza de impunidad, va conduciendo cada día más a un relajamiento de las costumbres, a un relajamiento en cuanto al sometimiento a la ley, a una siempre constante corrida de las fronteras de lo ético, a una aceptación que se va haciendo desde muchos sectores cada vez más amplia, como si ese sistema de impunidad fuera lo normal. Y dentro de ese sistema de impunidad, uno muy particular, que es el de la corrupción. No hay duda que en materia penal, como lo hemos conocido cuando estudiamos los fines de la pena, por ejemplo, en materia penal la certeza de castigo es un gran disuasivo, pero también la certeza de la ausencia de castigo es un gran promotor de ilicitud, de ese relajamiento social, cuando se puede tener, cuando alguien puede tener la seguridad de que el homicidio que cometa no va a ser investigado, de que su acto tiene altísima probabilidad de no ser sancionado. Cuando estamos en niveles generales de impunidad superando el 97%, cuando entonces un delincuente tiene la seguridad que solo corre un riesgo del 3% de ser sancionado, de sufrir una consecuencia adversa por su acción. Eso genera una cierta tranquilidad en la operación de ese delincuente individual, y cuanto más cuando se trata de estructuras criminales, del crimen organizado, que adicionalmente se ha conformado de una manera que le garantice impunidad en un país en el que la impunidad ha sido algo tradicional. Por eso, cuando el año pasado, después de los hechos iniciales de corrupción que tanto irritaron a la población a principios de año,
este tema del lago Amatitlán, que solo ahora ha tenido una respuesta judicial, que en las semanas anteriores logramos concluir la primera parte de la investigación para presentarla como fue vista por todos ante los jueces. Que esa indignación que iba creciendo en los primeros meses del año pasado, luego, cuando con el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, en la presentación que hicimos con el Ministerio Público el 16 de abril, se veía en la estructura que presentábamos al secretario privado de la Vicepresidencia de la República como cabeza hasta ese momento de la estructura. Hubo de inmediato, tal vez por esa certeza de que la corrupción no es un chisme, que la corrupción no es un rumor, que la corrupción no es que se dice que se está haciendo algo ilícito, sino que tenía rostro y cuerpo y fue identificado por la población, que entendió de inmediato que por encima de ese nivel tenía que haber otras personas de mayor poder comprometidas en esos hechos, y casi que de inmediato empezó a organizarse esa gran reacción que se concretó en su primera expresión el 25 de abril en la Plaza de la Constitución, y en la que los estudiantes de la Universidad Rafael Landívar, con los estudiantes de la Universidad de San Carlos, con estudiantes de otras universidades, los padres con sus hijos, todos acudiendo a expresar su rechazo como una forma de también empezar a vincularse con el compromiso contra la corrupción, vincularse en la lucha contra la impunidad. Porque es que esa certeza de ausencia de castigo en general, pero adicionalmente esa ausencia de castigo en temas de corrupción ha permitido que esa corrupción se extienda casi que a todos los sectores del Estado, en todos los niveles, pero también de la sociedad. Se fue asumiendo, como decía, casi como dentro de la normalidad, que cuando un nuevo gobernante llegaba, tenía sus 4 años de enriquecimiento fácil, y que después vendría otro también para enriquecerse y luego otro, y simplemente ese le toca, tan famoso en Guatemala, también se aplicaba respecto de los corruptos, pues ahora le va a tocar, y eso finalmente resulta repartido entre tantos. Y esa expresión entonces social, pero vinculada con este tema contra la corrupción, todo lo que permitió, en la medida en que se iba avanzando además en las investigaciones, pero que continuaba la reacción de la sociedad sábado tras sábado durante 22 o 23 semanas, generó lo que hemos entendido como el principio de la transformación del país. Y es el principio de la transformación del país
trabajo en el que cada uno de ustedes, aquí en la ciudad de Guatemala, pero también en Huehuetenango, en Quetzaltenango, en San Marcos, en Jutiapa, en todas las regiones del país, se van incorporando en esta lucha contra la corrupción, ojalá en lo más extenso de la lucha contra la impunidad, y que ha servido efectivamente como respaldo a las acciones del Ministerio Público, que actúa hoy con mucha mayor tranquilidad, porque sabe que hay una sociedad despierta detrás que va a defender los logros que desde la justicia se vienen haciendo para el país en esta lucha contra la corrupción. Y eso entonces nos obliga a que ubiquemos como mucho más próximo, a que identifiquemos como mucho más cercana esa corrupción, que es lo que adicionalmente nos hará participar con mayor decisión. Si de ese concepto abstracto de corrupción y de lucha contra la corrupción vamos concretando en lo que significa en términos de vida de los niños, por ejemplo. ¿Cuántos menores hubieran podido ser atendidos con los millones que fueron apropiados por corruptos durante todos estos años? En una sociedad, en un país que tiene el 47% de los niños menores de 5 años desnutridos. Este país de ustedes no es algo lejano y está aquí, a 20 minutos de la ciudad de Guatemala. Niños muriéndose de hambre, niños que nacen desnutridos. ¿Cuál es el futuro de esa próxima juventud que, en virtud de la falta de alimentación desde el vientre materno, no va a tener las capacidades necesarias para poder desarrollar su individualidad, poder insertarse en la sociedad, poder actuar en esa construcción del progreso al que también hacía referencia el señor decano? Y entonces, si acercamos esa realidad, podríamos decir que la lucha contra la corrupción no es una lucha en abstracto, que la lucha contra la corrupción es una lucha por la vida digna. Y aunque las condiciones de miseria en que vive tantos guatemaltecos, como también en tantos de nuestros países de América Latina, no obedecen exclusivamente a la apropiación indebida de los dineros del Estado, superar la corrupción o reducir los niveles de incidencia en la administración pública sí permitirá la construcción de un Estado que asegure mejores condiciones de vida para todos. Porque es ese también uno de los efectos que siempre debe resaltarse en cuanto a construcción de Estado de Derecho. De qué manera el respeto a la legalidad fortalece el Estado de Derecho,
fortalece la convivencia, permite crear condiciones en la búsqueda de esa situación mejor, de esa vida digna a la que todos aspiramos. Y no es, decía, algo externo, ajeno, lejano. Creo, por el contrario, que todos tenemos que ver con la corrupción, o por acción o por omisión, o porque se participa en actos corruptos, o porque simplemente toleramos que situaciones de esas se presenten, se desarrollen. Es la importancia de esa participación ciudadana que mencionaba antes como un factor de incidencia en la lucha contra la corrupción. Si todos tenemos que ver con la corrupción, por acción o por omisión, también tenemos que ver en la lucha contra la corrupción. Pero esto sí, debe ser con acción. Con acción, aunque no bastan las expresiones de respaldo, de apoyo, no bastan las manifestaciones que se hagan, todo importante, pero no suficiente. Es indispensable que haya un compromiso, pero un compromiso también para nuestro propio actuar. Estamos acostumbrados también a hablar del otro, del incumplimiento del otro, de la inobservancia de normas del otro. Pero habría que preguntarse, frente a lo que podríamos denominar la cultura de la legalidad, ¿cuál es nuestro papel? ¿De qué manera estamos nosotros comprometidos, cada uno de nosotros, comprometidos en esa cultura de la legalidad? ¿De qué manera en las simples relaciones cotidianas, en la convivencia normal, en la que tienen en la universidad, en la que tienen en la familia, en la que tienen con sus amigos, en la que tienen en sus espacios inmediatos, cercanos, de qué manera se ha aceptado, cada uno de nosotros ha aceptado cumplir con la legalidad? Y esto para concluir, y esto es también una parte del aporte que se hace a la construcción del Estado de Derecho. Cuando desde el comportamiento individual, en lo más próximo, en lo inmediato, asumimos la observancia de las normas, respetamos al otro, aceptamos las normas de convivencia, estamos también contribuyendo al Estado de Derecho. Pero cuando estamos en ese proceso de fortalecimiento desde lo individual del Estado de Derecho, también estamos contribuyendo a la creación general de una cultura de legalidad que permita adicionalmente adoptar sanciones sociales, que es también otro de los elementos que en muchas ocasiones se acepta sin siquiera tal vez reflexionar de qué manera grandes corruptos no tienen la sanción penal, pero no tienen siquiera la sanción social.
y se acepta, se incorporan en todas las actividades de la sociedad como con toda naturalidad, y nosotros aceptamos también con toda naturalidad. Pero si se logra formar este gran movimiento por la legalidad, todo lo que signifique ilegalidad se va excluyendo de los espacios, y esto creo que permite contribuir en ese proceso de construcción social del Estado de Derecho. Un agradecimiento que permanentemente hago a la sociedad guatemalteca, porque por su participación, por su decisión de intervenir en los asuntos públicos, ha permitido que nuestra contribución con el Ministerio Público y con el sistema de justicia en el país pueda seguirse prestando en condiciones muy aceptables, porque toda esa reacción social que se generó ha permitido también que el Ministerio Público, en sus investigaciones independientes, haya venido asumiendo cada vez una mayor fortaleza, un mayor compromiso, porque por todas estas expresiones de la sociedad, el organismo judicial ha renovado también el compromiso con esta construcción de un nuevo país, y porque siempre con esa presencia de la sociedad, pero fundamentalmente con esa presencia de las universidades y más con esa presencia de la juventud, vigilante, siempre vigilante, actuante, propositiva. Nosotros, como organismo internacional que está contribuyendo con el país, pero el Ministerio Público, el organismo judicial, todos los órganos de poder del Estado, gracias a esa constante, permanente, fuerte presencia de la juventud y de la sociedad, estaremos siempre advertidos que el incumplimiento de nuestras responsabilidades tendrá consecuencias. Y este es, finalmente, el mensaje para dejarle a los estudiantes en Huehuetenango, en Chela, en el campus de la ciudad de Guatemala, a los estudiantes de la Universidad Rafael Landívar. Una vida comprometida con la construcción de valores, una vida que entiende que la ética ciudadana tiene que estar en el centro de nuestro actuar, una vida que entienda que más allá de lo inmediato de nosotros hay miles, millones de personas en condiciones materiales de existencia deplorables, que hay personas que requieren que el país, que el Estado, que el gobierno actúe de acuerdo como debe actuar. Una juventud que se comporte entonces dentro de estos valores éticos va a permitir que Guatemala continúe en su marcha de reconstrucción
y que esa marcha de reconstrucción sea absolutamente exitosa. No es una frase retórica, por más que tanto se repita. El futuro de Guatemala está en su juventud, pero fundamentalmente en su juventud actuando con valores éticos. Muchas gracias. Agradecemos al señor comisionado por su excelente exposición. Procederemos en este momento a la etapa de preguntas. Para esto utilizaremos únicamente 10 minutos, ya que sabemos que la agenda del señor comisionado es bastante apretada, así que respetando esto, daremos la palabra al magíster Eric Maldonado Ríos, quien es director del área pública de facultad, quien ha tenido a su cargo reunir todas las preguntas que hemos recibido, tanto del público presente acá en el auditorium, así como del público que se encuentra en la cafetería y en los campus de Huehuetenango y Quetzaltenango. Entonces, dejamos en el uso de la palabra al magíster Eric Maldonado Ríos. Comisionado, buenos días, a todos muy buenos días. De aquí del auditorio, Josué pregunta muy concretamente, señor comisionado, ¿qué soluciones propone usted a corto plazo para sanear las instituciones de justicia, tomando en cuenta sobre todo que la CICIG tiene en nuestro país un carácter temporal? Si tuviera la respuesta. Porque es realmente complicado, una solución a corto plazo para transformar esta realidad. Yo creo que en mucho es ese compromiso que desde cada uno y desde cada sector se va haciendo, se va estableciendo con una, podríamos decir, como con una nueva vida, respetando los valores, respetando la legalidad, la manera como se produjo, como se ha producido, como hemos escuchado la intervención cada vez más amplia desde sectores sociales interesados en los asuntos públicos. El que ahora, por ejemplo, el tema de la ley electoral y de partidos políticos no sea un tema ajeno, sino que también cada vez más jóvenes, especialmente, pero más sectores de la sociedad están interesados en un tema como este y cuestionan la reforma que está cursando en el Congreso y participan con discusiones. Esa es creo que es un principio en el camino adecuado hacia la reconstrucción. Hay también una necesidad en lo que cada uno de nosotros puede hacer en la exigencia de un comportamiento adecuado de todos los servidores del Estado. Esta repetida solicitud de aplicación para la designación de todos los funcionarios del artículo 113 de la Constitución Política de Guatemala. Idoneidad, capacidad, reconocida honorabilidad como garantías de una mejor administración. Hay que pensar en reformas estructurales del Estado. Es decir, son muchos los elementos que se tendrían que reunir para trabajar en ese camino de un mejor país, pero soluciones a corto plazo, como se plantea
en la pregunta, creo que realmente es muy difícil de un lado, y del otro lo que necesitamos es planificar también la construcción de futuro, no actuar con el desordenadamente, sino más bien pensando cómo es posible construir ese mejor país, qué reformas se requieren en el país para eso, impulsar esas reformas, lograr el compromiso desde el Congreso de la República que tiene a cargo la aprobación de esas reformas. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, señor comisionado. Desde Quetzaltenango nos han pedido muy concretamente preguntarle, ¿cómo ve usted hoy en día al Ministerio Público respecto a cuando inició sus actividades, las CICIG, en el año 2008 y particularmente a partir que usted tomó posesión del cargo de comisionado? Yo creo que el Ministerio Público viene en un proceso siempre constante de fortalecimiento. Lo que se logró, para hablar solo de las dos últimas administraciones del Ministerio Público, lo que se logró bajo la dirección de Claudia Paz y Paz, egresada precisamente de esta universidad, como jefe del Ministerio Público en los años anteriores, y lo que se ha venido logrando con la fiscal Thelma Aldana, creo que realmente se ha visto ese proceso de fortalecimiento de la Fiscalía General. Sin embargo, hay algo en lo que tengo que insistir también siempre, y es que todo lo que ustedes han visto en la lucha contra la impunidad en el país, en la lucha contra la corrupción, que es un actuar realmente mínimo frente a la magnitud del fenómeno. Todo eso no es posible desarrollar con profundidad, no es posible extender como se debe, si no hay también un fortalecimiento material del sistema de justicia. Es indispensable que el país piense que tiene que crecer el Ministerio Público, que no es posible que haya un Ministerio Público con presencia solo en el 10% de los municipios de la República, que de 340 municipios que tiene Guatemala, 306 no tienen presencia de un agente fiscal, y que es necesario entonces obtener los recursos indispensables para que el Ministerio Público por lo menos tenga esa presencia territorial, lo cual significa que también el organismo judicial tiene que crecer. Guatemala tiene la mitad de los jueces por 100.000 habitantes del promedio que tiene la región, América Latina. En América Latina hay 12 jueces por 100.000 habitantes, Guatemala tiene 6.7. Es necesario que se incremente también en el organismo judicial, que la defensa pública penal, en fin, que todo el sistema de justicia. Digo entonces, ya resumido, veo un Ministerio Público mucho más fortalecido, con agentes fiscales, con auxiliares fiscales, con el personal del Ministerio Público muy comprometido en la lucha contra la impunidad, pero es necesario que el Estado cancele la deuda que tiene con la justicia desde hace tanto tiempo y provea los recursos indispensables para que el sistema de justicia de Guatemala alcance niveles medios siquiera aceptables. Muchísimas gracias, señor comisionado. Sabemos que su tiempo es valioso, ya nos han dicho que una reunión que le espera, por lo cual vamos a hacer las dos últimas preguntas. La primera de ellas viene de Cafetería Central. Nos preguntan cuál ha sido la actitud que usted ha visto en el sector privado en Guatemala respecto a los casos de corrupción y cómo este sector ha coadyuvado con la CICIG.
ha habido un respaldo en cuanto se ha vinculado también a todo este clamor nacional en la lucha contra la corrupción. Creo que es indispensable que busque caminos de mayor contribución con el sistema de justicia, que la posibilidad de dotar a la justicia de mayores recursos que haga que la lucha contra la impunidad o la lucha contra la corrupción no sea simplemente un discurso, sino un compromiso activo constante. Entendemos que hay, como tanto se ha dicho también desde muchos sectores, entendemos que la corrupción no es solo un tema de la administración pública, y así como lo planteaba, para diferenciar Estado-sociedad y decir de sociedad con todos sus componentes, de qué manera se ha venido desarrollando también un cierto estado de corrupción que hay desde el sector privado, también algunos niveles de corrupción, y que es necesario que en el sector privado se plantee, se reflexione y se establezcan todos los mecanismos necesarios para que prácticas corruptas no sean desarrolladas o no sean admitidas en el sector. Ha habido una expresión en algunas ocasiones de parte de la dirigencia empresarial en el país frente a investigaciones que la CICIG ha desarrollado acompañando al Ministerio Público, en el sentido que la corrupción es repudiable, venga de donde venga. Y así como podríamos decir, no hay una corrupción de izquierda o de derecha, no hay una corrupción que se pueda mirar desde una perspectiva política, tampoco podríamos decir que hay una corrupción que se pueda distinguir desde sectores sociales. Muchísimas gracias, señor comisionado. Ya con la última pregunta, que también daría lugar a un mensaje, porque concluyen tanto Rodrigo Hernández, Eva Álvarez, Andrés Jiménez, Aura Marina Córdoba y Jorge Calderón, todos estudiantes nuestros. ¿Qué acciones concretas podemos tomar nosotros, los jóvenes estudiantes, para frenar la corrupción y luchar en favor de las actividades para la transparencia? Me parece que en la medida en que los estudiantes estén siempre más interesados en los asuntos del Estado, que estén más interesados en el país, que no vivan en pequeñas cápsulas o en torres de cristal, sino que se aproximen a la realidad. Eso solo, esa aproximación, ese interés por los asuntos del país les mostrará de inmediato cuál es el papel que podrían cumplir en la transformación nacional. Muchas gracias, señor comisionado. Fueron varias preguntas, entonces me va a permitir muy respetuosamente entregarle la totalidad de las preguntas para que vea cuál es el interés de nuestros chicos con relación a su quehacer al frente de la CICIG. Muchas gracias. Agradecemos al magíster Eric Maldonado Ríos por la conducción de esta parte del evento. A continuación, procederemos a la entrega del botón de la Semana de la Ética y un reconocimiento al señor comisionado por parte del señor decano de facultad. Asimismo, los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Derecho tienen un reconocimiento para él. Invitamos entonces al señor comisionado a pasar al frente y al representante de la Asociación de Estudiantes de Derecho
que pueda subir al escenario. Bien, de esta manera damos por finalizada la actividad. Agradecemos al doctor Iván Velázquez por haber aceptado nuestra invitación y a todos los presentes por su acompañamiento.